a Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, verse 43 to 45. Y mantengan sus Biblias abiertas. Hoy estamos escuchando un poco de guaraní, un poco de inglés, porque nos acompaña la mamá de Cody, que vino para estar con la familia un tiempito. Y así que, welcome to our church. We're so glad to have you here. So glad to have you. You're welcome. Les cuento que Dan está malita, amaneció un poco mal. Ella está en casa descansando. Quería venir y yo le decía, mejor que te quedes en casa. Y, no, que yo voy. No, mejor que te quedes. No, yo quiero ir. Sí, pero mejor que te quedes. Y después dice, yo creo mejor que me quedo. Entonces, oren por ella para que se mejore. Pero qué bueno es estar en la casa de Dios. Lucas capítulo 6, versículo 43 en adelante. Y voy a pedir que si allá pueden prender la luz de acá para yo ver la escritura más. El switch está al lado de la puerta. Mientras el hermano está prendiendo la luz, les cuento que había un mafioso que murió. Era un violento narco, qué sé yo de qué. Y su hermano quería hacerle un servicio fúnebre hermoso. Y ofrece a un pastor $10,000 si durante el servicio fúnebre pudiera decir a todo el mundo de que él fue un santo. El pastor quedó pensando y dijo, bueno, está bien, $10,000. Sí, ok, sin problema. Y bueno, entonces el pastor empieza la ceremonia del servicio fúnebre. Entonces él dice, este difunto fue un mafioso, asesino, narco, malo, mujeriego, cruel, corrupto, pero comparado a su hermano es un santo. Vamos a hablar de este pasaje en Lucas 6, 43 en adelante, porque habla sobre el fruto de la salvación en tu vida. El fruto de la salvación en tu vida. Se puede decir que aquí con este texto nos hace recordar cómo podemos estar seguros que somos salvos y cómo podemos discernir. Y dice así la palabra de Dios, y voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a su palabra. Lucas 6, 43 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesús, las mismas palabras que salieron de su boca en presencia de los apóstoles y muchos oyentes, y han sido conservadas por escrito por nuestro soberano Dios, que garantiza su fiel transmisión a nosotros hoy en día. Le voy a pedir que reciban estas palabras de Cristo en tu corazón y en tu alma. Señor, te damos la gloria porque has conservado esta palabra de Jesús para nosotros hoy en día. Has conservado todo el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento, porque tú te has revelado a través de hechos históricos y a través de tu palabra escrita. Te pido, Señor, que todos tomemos esto en nuestro corazón para recordar, Señor, la importancia de saber si de verdad somos tus ovejas o no. Si de verdad estamos llevando fruto
evidencia de haber nacido de nuevo o si nos hace falta nacer de nuevo. Creemos en el Espíritu Santo que vivifica, que imparte vida a los que están muertos en el pecado. Y creemos, Señor, en el poder de tu palabra para transformar. Te pido, Señor, que mientras estoy predicando, que tú estés hablando a los corazones de quienes escuchen, sea aquí o sea por las redes. Muévete, Señor. Imparte salvación a aquellos que no tienen y fortalece a los que tenemos la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Este pasaje trata sobre la evidencia de la salvación. Algunos han escuchado que durante mi juventud tenía dudas de mi salvación. En cualquier momento yo luchaba con las dudas. En mi iglesia hacían llamado al altar después de cada sermón y durante mi juventud me estaba molestando mucho la duda de que si soy o no soy salvo. Y la razón es porque había escuchado testimonios muy grandes de personas que han tenido un cambio marcado en su vida, pero yo fui criado en la iglesia, no me había metido en tantas cosas. Mis padres correctamente me criaron en los caminos del Señor, pero yo estaba con la duda. Y cada que se predicaba, yo iba muchas veces yo iba al altar y con una pena porque estaba pensando qué dirán los hermanos, que otra vez este jovencito está pasando el altar. ¿Qué rayos le pasa? Y le decía, sea el pastor o sea un evangelista durante una campaña evangelística, ¿por qué pasaste al frente? Y yo, porque tengo dudas de mi salvación. Y ellos me dijeron, ¿tú aceptaste a Cristo? Sí. Entonces ese es el diablo metiendo dudas en tu vida. Oh, ok, pero no me quitaba las dudas. Si alguien hubiera señalado este pasaje diciendo, ¿aceptaste a Cristo? Sí. ¿Te arrepientes del pecado? Sí. ¿Hay fruto en tu vida? Sí. Eso me hubiera ayudado. No tenía un gran cambio en mi vida. Yo no me metí ni en alcohol, ni en drogas, ni tantas cosas. Sino que fui criado en la iglesia evangélica, una iglesia bautista. Pero yo no puedo gloriarme en el hecho de que yo fui criado en la iglesia. Porque hay gente que son criados en la iglesia, después se apartan. Entonces, ¿cuál es la evidencia que somos salvos de verdad? Pues esta es una enseñanza pertinente a esta cuestión en la cual Jesús dice que un buen árbol no da malos frutos y el árbol malo no da buen fruto. Un buen árbol no puede dar malos frutos. No es coherente. A good tree cannot bear bad fruit. A bad tree cannot bear good fruit. If you have been born again, if you truly have been saved, you will, by God's Spirit, bear good fruit. Si tú has nacido de nuevo, tú, por el Espíritu de Dios, llevarás buen fruto en tu vida. Por ejemplo, un buen árbol no da malos frutos, porque los que hemos sido salvos vamos a tener una vida que corresponde. Otra cosa es que si yo hago una profesión de fe, pero mi vida sigue igual, sigo en pecado, indiferencia a su palabra, no existe evidencia que yo soy salvo, aunque me hayan bautizado 7 veces. Es un cambio del Espíritu Santo y por eso, amados hermanos, por eso es importante que diariamente estemos orando que el Espíritu de Dios imparte la salvación a las personas que necesitan dentro y fuera de la iglesia y en la comunidad. Lo que pasa es que cuando alguien nace de nuevo, habrá fruto.
Así que es por eso que en 1 de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. If we say we have communion with Him and we walk in darkness, we lie and we don't practice the truth. A good tree cannot bear bad fruit. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. He who says, I know him, but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Primera de Juan 1:9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso un buen árbol no da malos frutos. Porque alguien puede hacer una profesión de fe, pero si continúa en el pecado o si aborrece a los hermanos, entonces ya está en que, no, aquí hay un problema, porque no da fruto. Porque el que de verdad nace de nuevo, ama a Dios con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hizo la obra en tu vida. Los hombres van a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Los chicos van a honrar a sus padres. Vas a perdonar porque Dios en Cristo te ha perdonado a ti. Y no vas a estar encantado con el pecado, pero vas a anhelar y vas a aspirar a vivir en santidad. So, a good tree cannot bear bad fruit, because if it's a good tree, you will love God with all your heart. Men will love their wives. Wives will submit to their husbands. Children will honor their parents. You will forgive others because God in Christ has forgiven you. And you will not love sin, but you will long for and love holiness. Un buen árbol no da malos frutos. Y hemos visto recién que dice, no juzgaréis y no seré juzgado. Pero por aquí estamos viendo el tema de fruto, porque es importante. ¿Por qué? Porque yo no quisiera cometer el error de decirle a alguien de que es salvo, de que no va al infierno, si su vida no está llevando fruto de que haya nacido de nuevo. Yo creo que sería muy malo de mi parte decirle, tranquilo, ¿hiciste la profesión de fe? Está bien. No, es mejor aconsejarle, hermano, no te quedes atascado en esto. Sal de esto. Busca la gracia de Dios para salir de esto. Y orar para que de verdad sea tocado por Dios. Porque el árbol malo no da buen fruto. Bueno, cuando llegué a Paraguay en el 2020, quedamos asombrados de cuántos árboles de mangos hay en todos lados. Y los mangos se caían al suelo, casi nadie lo buscaba. Pero me dijeron que en ese momento en la área de Asunción había una plaga en los mangos. Mejor no comer el mango que tenía esa infección. Y eso corresponde con lo que Cristo dice aquí, que el árbol malo no da buen fruto. Así que Cristo dice en el próximo versículo 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. Interesante esto. Este es un asunto de lo que tú eres, de lo que alguien es. Tiene que ver con la esencia de su ser. Imagínense, empieza a poner estas metáforas. Entonces, espinos, vamos a pensar en esto. Dice, los espinos no dan higos. ¿Sabe por qué? Porque no es higuera. Los espinos no dan higos y nunca darán higos porque no son higueras. Para dar higos, la esencia del árbol tiene que ser el de producir higos. Por ejemplo, alguien que no ha nacido de nuevo, de repente justifica pecados
que la Biblia condena. Algunos de ellos hablan con muchas palabras malas, hirientes, blasfemias, insultos, pleitos en casa, conflictos en casa, daños o abuso. O peor, personas se apartan de Dios y odian a Dios. Y es porque no han nacido de nuevo. Es imposible que un creyente auténtico se deje llevar por estas cosas, porque Dios ha hecho una obra en su vida. Iglesia, se da cuenta porque recalco y mi grito de batalla es: unámonos para orar porque las almas de la gente están en peligro. Hay muchas iglesias que enseñan mal la palabra de Dios. Hay muchos que se congregan y no se han arrepentido de sus pecados. ¿Y por qué? Porque el árbol malo no da buen fruto. ¿Qué necesitan? Necesitan la transformación. Luego también pone otro ejemplo, que es la zarza, que es una plantita que no da uvas y nunca dará uvas porque no es una viña. Y eso nos da a entender que hasta que Dios transforme a una persona, no va a poder vivir para Dios, porque no ha sido regenerado. Quizás de boca ha escuchado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y por más que lo diga, todavía no es una nueva criatura. Entonces tiene que entregar su vida al Señor y depender del Espíritu de Dios para obrar en él. Ahora tú le dices, quizás está pensando, bueno, pastor, entonces tú lo que quieres decir que en el momento de conversión alguien deja de pecar totalmente. Quizás no va a poder dejarlo todo, pero va a querer dejar. Y algunas veces hay cambios instantáneos. Algunas veces hay luchas. ¿Sabe por qué? Porque es la Biblia que revela de que si estamos en Cristo tenemos que recordarnos que estamos en Cristo. Tenemos que recordarnos que somos una nueva criatura porque Dios lo ha hecho. Y cuando pecamos, confesamos el pecado al Señor y estamos arrepentidos. Y quizás hay que hacerlo diariamente o más. Pero es la disposición, esa semilla del Espíritu de Dios en tu vida que frena. Porque si pecas, pierdes el gozo. Te sientes mal. El inconverso peca y le encanta. Y no tiene ninguna pena. Están felices. Felices con el trago, felices con la discoteca, felices con la inmoralidad, con la fornicación, con el adulterio. Sienten tranquilo porque dicen, bueno, yo soy hombre, así somos los hombres. Quien habla así no ha nacido de nuevo. Quien excusa el pecado no ha nacido de nuevo. Porque cuando naces de nuevo tienes un corazón para Dios y ya quieres obedecer a Dios. Y puedes tener luchas, pero quieres obedecer a Dios y oras y meditas en las Escrituras y sobre todo dependes de la gracia de Dios para superar las cosas. Y a veces hay que pelear. Sí, a veces hay que pelear en oración y en meditación de las Escrituras para echar fuera los hábitos malos que puedas tener. Pero ¿cuál es la razón por qué el árbol malo no da buen fruto? Ya hemos visto porque no ha nacido de nuevo. Pablo explica un poco más en Romanos 8:7 y dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quienes no han nacido de nuevo les encanta vivir por la carne, pero quienes han nacido de nuevo buscan vivir por el Espíritu. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Gloria a Dios. Esa es la obra que está en ti. ¿Luchas? Todos tenemos que luchar, o si no estamos luchando, todos tenemos que tener cuidado, porque somos propensos a fallar y pecar. Por eso buscamos a Dios. A veces queremos echar la culpa a nuestra crianza o a las circunstancias. Y no cabe duda que el ambiente en el cual te has criado te afecta, es cierto. Pero no podemos echar toda la culpa allá. Tenemos que también reconocer que nosotros también somos pecadores. Y si queremos una transformación de la sociedad, tiene que empezar con el individuo que se arrepiente de sus pecados y quiere vivir según lo que manda Dios por el Espíritu de Dios y la fe en Jesucristo. Porque de otra forma, yo podría excusar mi pecado. Yo podría decir, no, es que tú no sabes lo que yo viví. Ok, lamento mucho, pero no te da licencia a continuar en eso. Hay que buscar la gracia de Dios para llevar fruto. Dios es todopoderoso, Él es bondadoso, Él es quien restaura tu alma. Y recuerdo el momento cuando tenía el corazón tan endurecido, yo estuve mal espiritualmente hablando, pero el Espíritu de Dios empezó a tratar conmigo y me sacó ese corazón de piedra y me puso un corazón de carne que quería buscar a Dios. Y doy las infinitas gracias a Él, porque yo sé que por mi cuenta no merezco estar en su presencia en el cielo. No lo merezco, sino que es por su gracia. Y con esa gratitud, por eso busco de Dios, me arrepiento del pecado, busco depender del Espíritu Santo, porque Dios ha hecho una obra en mi vida. Por eso Cristo dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Has nacido del Espíritu? El puritano J.C. Ryle en su libro La Santidad dice, la pecaminosidad del hombre no empieza desde afuera, sino desde adentro. No es resultado de mala crianza en los primeros años. No se adquiere por malas compañías, ni malos ejemplos, como algunos cristianos débiles les gusta decir. Amados, el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso que tu trasfondo, que tus amistades, que tu contexto. Y a Él sea la gloria. Hay esperanza para todos que le buscan. Después entonces llegamos al versículo 45, que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué atesoras en tu corazón? Ya que Cristo habla del tema del árbol, vamos a ver el Salmo 1. Les invito a que busquen el primer Salmo, porque también habla del tema de un árbol. Y dice así, muchas gracias. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su, ¿qué? Delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Será como qué? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Años atrás estuve en un campamento de jóvenes en el hermoso país de Panamá. Había un tiempo muy seco porque era puro verano.
todo el pasto estaba quemadito y era color, no había nada de verde en el pasto, para nada. Pero los árboles tenían sus hojas verdes, porque tenían raíces profundas que acceden el agua y la humedad abajo. La Biblia dice que si tú estás atesorando la palabra de Dios en tu corazón, vos serás como árbol plantado junto a corrientes del río. En las Escrituras frecuentemente se usa el tema de agua como símbolo del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Y si tú estás arraigado en la palabra de Dios, estarás cerca de las corrientes del Espíritu Santo en su vida y la gloria sea para Él. Si tienes muchos obstáculos y muchas tentaciones y muchas luchas, entonces más tienes que pelear. Pero ánimo, porque si tú estás atesorando la palabra en su vida, con oración, con corazón quebrantado, el Señor te va a levantar. Y no soy yo que lo digo, sino es el Señor que lo ha dicho. Porque Él dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Lo vuelvo a leer, Juan 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, sabiendo, aprendiendo y obedeciendo, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de aquellos vicios y pecados y tentaciones que de repente está oprimiendo a algunas personas hoy. Pero si permanecen en su palabra y si son sus discípulos, conocerán la verdad, van a entender la verdad, van a entender la perspectiva de Dios y Dios los hará libre. La gloria sea para Él. Quienes se entregan a Dios, aunque son espinos hoy, por la obra del Espíritu Santo, llegan a ser un árbol que da buen fruto. La gloria sea para Dios. Dios es compasivo, misericordioso. ¿Y quién es salva? Él salva eternamente y salva con poder. La gloria sea para Dios. De ahí entonces desaparece toda sombra de duda si eres salvo o si no eres salvo. Porque Dios ha hecho la obra en ti para que puedas andar en libertad. Because if you abide in His word, Jesus said, you are truly His disciples and you will know the truth and the truth will set you free. Now there's another vital exhortation in Colossians 3. Que Colosenses 3 lleva también otra exhortación imprescindible en nuestras vidas y muy alentador. Colosenses 3, Colossians 3. Let's look at verse 16. Colosenses 3:16. ¿Alguna vez te fijas que 3:16 son versículos muy hermosos? Deberías explorar el Nuevo Testamento buscando 3:16 y ver cuántos son versículos muy conocidos. Este es bien precioso. Colosenses 3:16. Si tienes tu Biblia, leamos juntos Colosenses 3:16. ¿Sí? ¿Ya? Ok, los que lo tengan, leen en voz alta conmigo. 1, 2 y 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Qué lindo es cuando has
atesorado la palabra en tu corazón porque informa tus decisiones. Tener el tesoro de la palabra de Dios en tu vida te habilita para poner bajo escrutinio la cultura y el mundo y te da discernimiento de que aquí en esta canción están diciendo una barbaridad, yo rechazo esa porquería. O esta película, lo siento mucho, no la voy a ver porque tiene un tema que no está bien. O lo que hace la gente, no voy por ahí porque la palabra de Dios me informa qué es correcto, qué es incorrecto para un discípulo de Jesucristo. Estos son los beneficios de guardar la palabra en tu corazón, del buen tesoro, de lo que hay en tu corazón, de eso habla la boca. Alguien ha dicho algo que a mí me encanta. Si pudieras con una aguja picar mi mano, sale sangre, ¿verdad? Pero ¿qué si con cualquier pique en nosotros sale la palabra? ¿Qué si tuviéramos nosotros simbólicamente como que la palabra de Dios corre por nuestras venas? De que si se me corta, sale la palabra de Dios. Tener abundancia en nuestras vidas. La gloria sea para Él. De la abundancia del corazón habla la boca. Dios quiera que nosotros podemos poner bajo escrutinio toda clase, toda materia, toda noticia, toda cosa, poniéndole bajo escrutinio de la palabra de Dios, sometiendo nuestras decisiones a la palabra de Dios. Qué bueno sería, porque entonces así podemos vivir una vida que agrada a Dios. Pero mucho cuidado si estás atesorando la cosa del mundo en tu corazón. Sea filosofías, sea perspectivas, sea tendencias, sea influencers. Qué pena sería que un cristiano deje entrar la porquería del mundo en su corazón. And this is where it's very important to have limitations on social media and what we play and what we see and what we listen to. We need to put it under the scrutiny of the Word of God. And philosophies and high school classes and college classes and the news, we must submit everything to the Lordship of Christ. ¿Qué pasa si tienes el mal tesoro? Si dejas que, el mal tesoro sería tener los pensamientos y perspectivas del mundo. Y hay que tener cuidado con el mundo. Y lo que la cultura declara y avala, que la palabra de Dios contradice o condena. ¿Sabe que el diablo tiene sus proverbios? ¿Quiere escuchar unos proverbios del diablo? You know, the devil has proverbs. You want to hear some of Satan's proverbs? You want to hear them? Okay. Yo soy una buena persona. I'm a good person. Medio mundo dice, soy una buena persona. Y pues mi respuesta es, bueno, tú eres buena gente, pero nadie es perfecto. Nadie es 100% bueno. Pero eso es lo que dice, este es un proverbio del diablo, ¿eh? Yo soy una buena persona, yo no me imagino que Dios me eche al infierno. Es un proverbio del diablo. Another one of Satan's proverb is, my body is my body. I can do whatever I want with my body. Otro proverbio del diablo es mi cuerpo, luego yo puedo hacer lo que me da la gana con mi cuerpo. Yo lo puedo exhibir para excitar a los chicos. Yo lo puedo desfigurar porque mi cuerpo es mi cuerpo. Otro proverbio del diablo es, la fornicación es normal. Sí es normal, pero es normativo. No es normativo, no está bien. Yo sé que es normal, pero no está bien.
Pero Satanás dice, la fornicación es normal, el adulterio es normal. Yo espero que no, pero no importa cuántos caen en adulterio, nunca está bien. La corrupción es normal. Quizás la corrupción es normal, pero no está bien. No es malo tener hijos fuera del matrimonio. Bueno, tú estás complicado la vida de la criatura si tienes hijos fuera de los lazos matrimoniales. Otro proverbio del diablo es, toda religión conduce a Dios. All religions lead to God. That's another one of Satan's proverbs. And one of Satan's proverbs that has weaseled its way into the church is that theology doesn't matter. Otro proverbio del diablo que ha metido su hocico en la iglesia es que la teología no es importante. La teología es bien importante. Porque si no estamos centrados en la palabra de Dios, en lo que hacemos, estamos mal. La teología es bien importante. En fin, no es buen árbol que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Oremos. Let us pray. Padre Santo, ¿qué podemos decirte? Tú que conoces todo lo que pensamos y sentimos y hablamos. No podemos decir que somos salvos si no llevamos fruto. No podemos decir que no tenemos pecado tampoco. No podemos negarlo. Más bien, tenemos que confesar nuestros pecados y abandonarlos. Muchos no entienden lo que es la salvación. Muchos necesitan de verdad nacer de nuevo.